Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. Buenos días, ¿qué tal amigos y amigas? Es un placer compartir con ustedes desde el arranque de la semana, desde hoy lunes, un capítulo más de Café y Palabras, porque la política sí importa. Hoy vamos a tener un programa más que interesante. Vamos a hablar con el historiador Hugo Vargas sobre lo que fue una crisis de seguridad nacional allá en los años 80 y cómo la enfrentó Costa Rica y los daños colaterales que eso ha producido en la historia de nuestra seguridad, que hoy más que nunca los ciudadanos la estamos padeciendo con otra guerra, pero una guerra mucho más complicada, que es contra el narcotráfico, que nos tiene en una situación dificilísima de nuestra historia en el tema de seguridad. Pero antes de conversar con don Hugo Vargas, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Definitivamente la mala noticia de la semana pasada fue el retiro de la empresa mexicana que se iba a encargar del desarrollo de la infraestructura del hospital de Cartago, del nuevo hospital. Los cartagineses tienen años de reclamar un nuevo hospital que venga a darle oxígeno al Max Peralta, no solamente para los cartagos, también la zona de Los Santos se beneficia mucho de los hospitales de Cartago porque ahí son atendidos los ciudadanos de esas localidades. Sin embargo, esta administración del presidente Rodrigo Chávez desde el día 1 en el Poder Ejecutivo y por su parte la presidenta ejecutiva, la señora Marta Esquivel, así como la vicepresidenta, hoy ministra de Salud, la señora Munive, ese triunvirato ha hecho todo lo posible para boicotear esta necesidad y esta urgencia que tienen los cartagineses. Si usted hace una encuesta, seguramente quedará 95 o 99-0 en relación a los cartagineses que aprueban la construcción de ese hospital de forma inmediata en la zona que ya está definida. Aparte de eso, también todos los estudios de geología, todos los estudios de ingeniería, todos los estudios climáticos le han dado el aval a ese terreno y al desarrollo del hospital en esa zona. Sin embargo, toda la incertidumbre que se ha generado en el Poder Ejecutivo para que se dude de la construcción de este hospital en esa zona y en ese sitio, han generado daños colaterales, como es el caso del retiro de esta empresa mexicana, de la construcción de este importante hospital para la comunidad. Han hecho todo lo posible por boicotearlo y por eso han generado un ambiente negativo que ha hecho que esta empresa mexicana también, viendo cómo cuando cotizaron el dólar tenía un precio y ahora ha caído, también han echado atrás en vista de que nadie se va a meter en un negocio riesgoso y por supuesto que no genere las utilidades que plantean quienes van a construir este hospital. Pero todo el ambiente que se ha hecho es una torpeza, no hay la menor duda, del actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Si hubiera puesto una flor en el ojal y hubiese puesto al menos la primera piedra en este hospital, o tal vez lo hubiera podido dejar avanzado en su administración, si no hubiera sido tan negativo y tan torpe de tratar de boicotear este hospital. Si no era cuestionando e inventando tonterías alrededor de la propiedad, lo fue también haciendo un mal ambiente para que esta empresa mexicana se retirara. Ahora, un nuevo calvario tendrán que vivir los cartagineses. Algunos de ellos dicen que es que el presidente y su gente le pasan factura a los cartagos por no haberlo apoyado con el voto para ser presidente de la República. No creo que eso sea posible, creo que sería una idiotez partir de esa premisa en un poder ejecutivo, pero también es cierto que todos los actos que ha hecho el presidente para evitar la construcción del hospital llevan a muchos a pensar que eso es una realidad. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior.
Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y les recuerdo que este programa usted lo puede ver a través de la señal de televisión de Ticavisión Televisión y también en Ticavisión Radio lo puede escuchar y en forma simultánea en el canal de YouTube de Café y Palabras al cual se puede suscribir tanto para ver el actual programa, para ver los anteriores y también para recibir notificaciones de los futuros programas que vamos a estar transmitiendo. También queda en el Spotify el audio de nuestro programa para que todas estas posibilidades le permitan a usted escuchar nuestro programa en el momento que usted defina más oportuno. Y si te gusta, también compartirlo con amigos y familiares. Para hablar del tema que les planteé, he invitado a Hugo Vargas González. Hugo es historiador, es docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y recientemente sacó un artículo muy interesante titulado Seguridad Nacional en tiempos de revolución, Costa Rica y la Guerra de la Contra. No solamente por el tema histórico, sino también por las dificultades y por los padecimientos que estamos viviendo en temas de seguridad nacional hoy con la guerra con el narcotráfico y que están padeciendo mucha inseguridad ciudadana los costarricenses, nos pareció más que oportuno. Entonces esperamos que disfruten nuestro programa. Hugo, primero agradecerte la presencia y la gentileza de atendernos. Muchas gracias, don Claudio. Muy amable su invitación y estamos a la orden y para tener una, me parece, muy provechosa conversación hoy. Así va a ser. Hugo, a grandes rasgos, el recorrido histórico de la seguridad nacional en Costa Rica y el mundo nos podría traer, antes de ingresar al tema específico, nos podría traer daños colaterales, ese recorrido histórico a lo que hoy está viviendo nuestro país en el tema de la seguridad, no solamente ciudadana, sino también la seguridad nacional. Bueno, como historiador, claramente entiendo que el presente, para entender el presente hay que ir al pasado. Hay que hacer un diagnóstico sobre la base de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales. No arrancamos de la nada. Uh-huh. Y ahí es donde se torna relevante entender esta línea de tiempo. Más aún, si queremos aventurarnos a formular escenarios, a entender eventuales escenarios futuros, también tenemos que recurrir a esa línea de tiempo. No se hace de la nada. O sea, la comprensión del presente se hace con el estudio del pasado de cara a lo que nosotros nos vamos a plantear para el futuro. Y de hecho, en la inteligencia, que es el tema central en lo que vamos a hablar, parte de eso no es el trabajo en retrospectiva solamente, sino en prospectiva, la formulación de esos escenarios a futuro.
es un ejercicio necesario. También otra forma de plantearlo es qué hacemos nosotros para entender el presente con ese pasado que tenemos. Si hablamos en el caso concreto de la seguridad nacional de Costa Rica, es necesario entonces identificar cuáles son esos riesgos a la seguridad nacional, cuáles son los escenarios ante los cuales nos enfrentamos. Y para ello hay que utilizar muchas herramientas que lo utilizan los especialistas en prospectiva. Desde la historia aportamos mucho para eso, aportamos el conocimiento del tiempo, aportamos el trabajo con fuentes, digamos que somos en eso muy rigurosos. En esa línea identificamos una diversidad de problemas de seguridad nacional, algunos con raíces muy profundas. Si hacemos ese recorrido histórico que usted señala, el caso de Nicaragua, por ejemplo, hoy tenemos una dictadura en Nicaragua, así es una dictadura. Daniel Ortega se ha impuesto frente a todos los diversos actores políticos en ese país y lo hace gracias a la represión, elecciones fraudulentas, violentación de las libertades, desconocimiento del valor del sufragio y de la soberanía popular. Eso no es nuevo en Nicaragua. Ya lo habíamos vivido con la dinastía de los Somoza. Y para atrás, desde el siglo XIX, Nicaragua ha vivido una constante de gobiernos autoritarios. Más peligroso aún, Nicaragua ha vivido una constante de guerras civiles, donde Costa Rica no ha sido ajeno por ser el vecino inmediato. Y ese es uno de los aspectos medulares que analizo en ese artículo que usted menciona, don Claudio, y que está vinculado a cómo Costa Rica necesariamente se ve afectado por lo que sucede en Nicaragua debido a los estrechos lazos que se han establecido ni siquiera desde el siglo XIX, desde la colonia. Eso es otra verdad innegable. O sea, los estrechos lazos entre ambos países conducen a que cualquier situación de crisis que se viva en Nicaragua tenga su resonancia en nuestro país. Hugo, Lamentablemente, sí. no, es que me pones a pensar en lo siguiente. Eh, la historia de nuestro país, por supuesto que tiene sus conflictos fronterizos para el desarrollo del mapa que hoy tenemos, tanto hacia el norte y hacia el sur. Ciertamente hacia el norte es donde más hemos tenido conflictos con Nicaragua, pero también es cierto que históricamente los costarricenses habíamos disfrutado largos espacios de mucha tranquilidad y de mucha paz en nuestro territorio. Pudiera ser que algunos de esos largos espacios han sido un poco de suerte, un poco por el carácter del costarricense, pero no por la protección de nuestras fronteras y tanto marítimas como terrestres. En muchas ocasiones yo he dicho que nuestras fronteras son exageradamente porosas en el sentido de que no está dentro del marco de la seguridad nacional un control amplio de nuestras fronteras y de la migración legal e ilegal que en muchas ocasiones se permite. En aquella guerra que vive Nicaragua, esa guerra civil para derrocar al expresidente Anastasio Somoza, las fuerzas que representaban la oposición, como igual las fuerzas oficialistas, en muchas ocasiones las batallas se dieron en territorio costarricense, o el territorio costarricense hacia el norte fue muy poroso en esas luchas que se establecieron entre ambas fuerzas. En tu investigación, ¿a qué conclusiones o a qué grandes elementos llegas que nos puedan orientar no solamente a tomar las medidas del caso, un país que no tiene ejército, de cuidar sus fronteras, sino también de los daños colaterales que aquello pudo provocar en la actual situación de inseguridad que está viviendo nuestro país, que 40 años posterior a aquel conflicto? Muy bien. Costa Rica es un país sin ejército. Eh, Tengo que señalar esto porque si hablamos de control del territorio, que fundamentalmente esa formulación hago me detengo rápidamente solamente para indicar un asunto conceptual necesario.
La seguridad nacional es una cosa y la seguridad ciudadana es otra. Correcto. Entonces, en ese marco, la actividad cotidiana que realiza la policía, ¿verdad? Pero podríamos decir que son dos caras de una misma moneda. Sí, claro que están vinculados, perdón, que están vinculados, por supuesto. No obstante, tienen su especificidad y creo que así debiera ser abordado desde la organización del Poder Ejecutivo, lo cual no se hace. Tenemos un macroministerio de seguridad pública que prácticamente abarca las responsabilidades de ambos niveles, en control del territorio y en lo que es la seguridad ciudadana. Entonces, si lo que buscamos es controlar las fronteras, por ejemplo, más aún, saber quiénes están entrando y saliendo, o sea, quiénes están dentro del territorio. Preguntas muy simples. Eh, es evidente que nuestros cuerpos de seguridad tienen muchas limitaciones y las tienen, bueno, por falta de recursos, eso es evidente, pero también por problemas de gestión. 9 eh, aviones, avionetas, recurso aéreo, tiene el Ministerio de Seguridad y según información que salió en la prensa, tenían solo disponibles uno o dos. Bueno, ¿dónde está la previsión de la logística? Porque cuando se quieren helicópteros y se reciben la donación de avionetas o de aviones de transporte, pues hay que plantear lo que es el mantenimiento de eso. Correcto. Pareciera que no se hizo. Pero volviendo a la idea original, o sea, no tenemos ejército, nos hemos creído que no hemos tenido ejército desde la abolición, cuando en realidad Costa Rica, en el marco de la Guerra Fría, tenía una Guardia Civil con formación militar, lo cual se acentúa precisamente en el periodo de la década de los 80. Después se diluye ya hacia fines de los 80 y entramos en un proceso de modernización de la policía. Eso nos lleva a pensar que no tenemos que pensar en problemas ligados a violencia política, que aquí en Costa Rica casi que es un imposible, eh, lo cual es una idea errónea, porque ni siquiera nos formulamos una cultura de defensa, que no implica tener un ejército, sino que ante alguna amenaza puntual, ¿cómo respondería nuestro país? Acudiendo a los organismos internacionales. Esa es una opción que se ha aplicado, pero cuando tenemos un dictador en el norte tan agresivo, ¿cuál sería una eventual respuesta alternativa? Lo que digo es la simple formulación. Eso es lo que llamaríamos una suerte de doctrina de defensa. Pero como no tenemos ejército, debemos enfatizar en lo que es el manejo de información. Y aquí es donde entramos a la inteligencia. Tampoco tenemos una cultura de inteligencia. Tenemos organismos de inteligencia, el más reconocido, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública, tradicionalmente tenía la DIPOL, bueno, ahora lo profesionalizó con otro organismo de inteligencia para la criminalidad. El organismo de investigación judicial es un organismo de inteligencia criminal, un organismo de inteligencia estratégica, que es lo que le corresponde a la DIS. Tenemos instituciones que se dedican a la inteligencia económica, es decir, la inteligencia tiene diversas ramas. En este caso concreto de la seguridad nacional, no, recae todo sobre lo que hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Entonces, Que interrumpo ahí, que también ha habido gobiernos y ha habido actores políticos y ciudadanos que torpemente han planteado en muchas ocasiones el cierre de la Dirección de Inteligencia. Digo claro, torpemente porque todo país requiere esa unidad de investigación. Claro, también lo han planteado desde el punto de vista de que en algunos gobiernos se ha utilizado esa Dirección de Inteligencia para seguir la vida más de los opositores políticos que de los que van a generar un riesgo a la seguridad nacional. claro, lo cual es cierto. Hay un Ujú. problema ahí medular que está vinculado al mal uso de estos organismos y que los convierten prácticamente en una suerte de policía política. Y así ha sido, de hecho, así fue, así funcionó desde que pues la Dirección de Inteligencia y Seguridad era ya hace unos 60 años la policía secreta, después se convierte en una oficina coordinadora de servicio de inteligencia, después pasa a ser el servicio de inteligencia y denominarse a partir del 63 Agencia de Seguridad Nacional, y hoy tiene el nombre de Dirección de Inteligencia y Seguridad. Es el mismo organismo de larga data en distintas etapas, en distintos momentos. Entonces acá
lo que nos planteamos es que efectivamente es necesaria la existencia de un organismo de inteligencia estratégica profesional y que exista una cultura de inteligencia tras de él. Eso implica ¿En qué año fue que, creado la Dirección de Inteligencia? vamos a ver, es difícil precisar su origen exacto, incluso fue tan arbitrario que aparentemente fue a través de alguna circular en el gobierno, hacia finales del gobierno de Calderón Guardia, inicios del gobierno de Teodoro Picado, que se le dio una forma de oficina coordinadora al servicio de inteligencia. Ujú. Antes era, y lo encontramos en ligeras menciones, porque era una policía secreta. Calderón Guardia, en uno de sus discursos al Congreso, en el contexto de que Costa Rica se incorpora a la Segunda Guerra Mundial, Ujú. menciona a la policía secreta, Interesante. porque es una entidad tan opaca, ¿verdad? Por su naturaleza y sobre todo por el contexto en el cual funciona. Y así funcionó en el 63, en el marco de la Revolución Cubana, cuando ya ha fallado la invasión a Bahía Cochinos y Estados Unidos se interesa por eh, generar una coordinación mayor entre los organismos de inteligencia de Centroamérica, pasa a llamarse Agencia de Seguridad Nacional, igual que se llamó en Nicaragua y en otros países, y comienzan a hacer conferencias centroamericanas de Sí. inteligencia que pierden esa periodicidad con la que originalmente se iniciaron, pero que eran muy relevantes, tanto que el enviado de Estados Unidos en esa época era Alexander Hay, inicios de los 60, un militar de mucha importancia y que lo vamos a ver presente tanto en los asuntos de Vietnam como en asesor del presidente Ronald Reagan en su primera etapa. Bueno, pero ya en los 60, ya cómo se visualiza la necesidad de que Estados Unidos tenga una tutela más directa sobre estos organismos de inteligencia. Y así sucede porque la Revolución Cubana lo exige. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, solamente señalo la verdad histórica. Entonces, esta es la denominación que tiene Agencia de Seguridad Nacional y con el paso del tiempo y por cuestiones, en principio, de carácter presupuestario, se denomina Dirección de Seguridad Nacional o Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Y que siempre ha es el estado nombre. adscrita, independientemente del nombre, a la Mm, Presidencia de la República. no, estuvo adscrita originalmente al Ministerio de Seguridad Pública. Ah, ok. Hubo algunos cambios en los 70s, regresó el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, el periodo que yo analizo está adscrita al Ministerio de Seguridad, pero después cambia y pasa a estar adscrita al Ministerio de la Presidencia. De hecho, no tenía un marco jurídico adecuado. En el primer gobierno de Oscar Arias se emite un decreto para darle algún contenido, pero cuando podemos decir que es un organismo legalmente constituido, es con la Ley General de Policía de 1994, Ok. que ya, es más, con una mala regulación por lo demás. Son solo 5 artículos y hay después un reglamento que se deriva de esa ley, eh, que establece su organización interna. Hubo un proyecto, por cierto, de don Mariano Figueres. Usted menciona algunas ideas. Bueno, don Mariano quería fortalecer la DIS y creo que fue un paso positivo. De hecho, don Mariano fue un director que mostró mucho interés en fortalecer a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y darle un carácter muy civilista, tanto que en las universidades del Estado mantuvimos una coordinación en términos de formación, en términos de capacitación con la DIS en ese momento. No fue muy intensa como hubiésemos querido, pero al menos fue importante porque generó un contacto que contribuye a darle una característica que debe tener este organismo, que es civilista, ¿verdad? No es policía política. Lamentablemente, en el gobierno de Carlos Alvarado, esta, diríamos, coordinación no siguió. Incluso el proyecto de de don Mariano perdió fuerza y ni siquiera, al menos don Eduardo Trejo no le dio trámite. Eh, en diversos momentos trascendió que iba a enviar una propuesta, nos quedamos esperándola porque nunca salió y de momento con este gobierno hay un silencio total sobre qué rumbo se debe dar. Se debe ser fortalecida la IS Ujú. en términos presupuestarios, pero cuando hablamos de cultura e inteligencia está también vinculado a cómo se proyecta en el entorno social. Este tipo de trabajos académicos visibilizan esa actividad y es necesario, ¿verdad? El artículo que comentamos cumple esa función en el sentido de que aproxima a la población con lo que representa el trabajo que organismos como la DIS hacen y que tienen que hacer, pero identificando problemas de seguridad nacional. Un problema de seguridad nacional no es una huelga,
¿verdad? Un problema de seguridad nacional no es una manifestación estudiantil ni una Correcto. organización comunal. Interesante lo que estás planteándonos, porque entonces me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Conocedor vos de la historia, de cómo se lleva a cabo la lucha sandinista para, para derrocar a Anastasio Somoza y posteriormente también la contrarrevolución, que no quedó contenta con los Ortega y compañía. En ambos casos, repito, utilizando mucho territorio costarricense, muy poroso y poco protegido por nuestras autoridades, y en algunos casos hasta con una mirada cómplice de algunos gobernantes para que eso se pudiera desarrollar de nuestras fronteras. Pero teniendo ese marco de referencia que muchos costarricenses deben conocer, pero que vos perfectamente podrías ampliarlo, hoy la dictadura de Ortega eh, puede representar un problema de política de seguridad de nuestro país. Tenemos claro que lo que más hoy nos está preocupando es una guerra que estamos librando al interno con el narcotráfico, pero dentro del marco de lo que vos estás diciendo, de la necesidad de la inteligencia, de la necesidad de saber cómo se mueven todos estos grupos organizados de mafias a nivel internacional, pues la DIS también se vuelve importante para poder estar atento a cómo funcionan todos esos carteles. Y si agregamos que se habla con mucha frecuencia de la relación de estos carteles con dictaduras como la de en Venezuela, la de Maduro, o inclusive con la dictadura de Daniel Ortega, ¿cuál es el análisis que vos haces de cuando hablas de que esta dictadura de Ortega es un problema de política de seguridad en nuestro país? Muy bien, es cierto que se ha venido gestando en los últimos 25 años un problema fuerte que se convirtió en nuestro principal problema de seguridad, que es el crimen organizado. Ujú. No porque apareció hace 25 años, viene desde más atrás, pero sí Correcto. porque toma mucha intensidad. Entonces ya, cuando decimos, hago la aclaración, que se convierte en un problema de seguridad nacional, trasciende la seguridad ciudadana, es porque pone en peligro la convivencia democrática, porque pone en peligro nuestra institucionalidad. Esos son los problemas de seguridad nacional. No es el vendedor de droga en una esquina, ese es un problema de seguridad ciudadana, sino las estructuras criminales que comienzan a contaminar el Poder Judicial, que comienzan a contaminar la policía, y se han dado casos de policías, de jueces, que eh, han tenido nexos con el narcotráfico, igual que funcionarios bancarios. Entonces ya es otra dinámica mucho más seria. Es en este marco que retorna un viejo problema de seguridad nacional que se torna más intenso eh, después de la terminación del gobierno sandinista en los 80, bueno, a inicios del 90. eh, no desaparecieron los conflictos con los gobiernos de Nicaragua, de Violeta Barrios, de Enrique Bolaños, de Arnoldo Alemán antes, pero era parte de la normalidad. Don Ricardo Jiménez decía que Costa Rica tenía 3 estaciones: Ujú. invierno, verano y conflicto con Nicaragua. Entonces eso no era irrelevante. Pero lo que vemos ahora en Nicaragua ya es de una dimensión que debe preocuparnos seriamente, porque es una dictadura, es decir, un gobierno sin controles, donde la institucionalidad no existe. Lo que hay es una imposición de un gobierno familiar que a la fuerza y con niveles de represión muy altas se establece sin ningún control. Esto implica que al ser una cleptocracia también hay un uso interesado del poder para el beneficio de la camarilla que está en torno a Ortega y Murillo, y consecuentemente esos controles, esa falta de controles va a conllevar a que ellos acudan a los medios que consideren adecuados para lograr sus objetivos, entre ellos convertirse en una mafia organizada, como pasa en Venezuela o se sugiere activamente en Venezuela. Em, Y ahí vamos a encontrar pues nexos con grupos criminales. A mí siempre me ha preocupado cuando algún alto, bueno, alto en la línea de lo que hasta el momento ha sido. Pensemos, alguno de estos líderes criminales que tienen un control territorial en algún lugar, está en la cárcel en Nicaragua, como han capturado uno que otro, y entonces los nexos que eventualmente puede establecer la dictadura con esta estructura criminal para sus propios fines. Vea que en Costa Rica
hay redes orteguistas, eso no es un secreto, sería muy ingenuo creer que no lo están, pero ha habido alguna evidencia, incluso hubo un atentado ya a muerte que se repitió porque se había intentado en Correcto. otro momento contra un opositor nicaragüense. Uno podría considerar que pudo existir algún tipo de situación personal ahí, pero todo indica, y según lo señalan los mismos opositores, a que eh, hay una suerte de vendetta desde la dictadura contra esta persona. Y así hay señalamientos de amenazas, hay señalamientos de cómo estas redes están activas en Costa Rica, lo cual es obvio que lo hagan porque, tal como lo indiqué al principio, Costa Rica siempre está muy vinculado a lo que pasa en Nicaragua y parte de ese vínculo tiene que ver con la presencia de grupos opositores nicaragüenses en Costa Rica que utilizan nuestro país como base de apoyo para obtener financiamiento, para criticar a la dictadura de turno, para localizar a su familia y poder hacer una vida tranquila, pero seguir ejerciendo su actividad eh, política y en muchos casos organizar una resistencia armada. Eso pasó con los sandinistas. Los sandinistas tuvieron como base de operaciones a Costa Rica. Y de hecho, tanto Anastasio Somoza, hijo, como Urcullo Maliaño, su vicepresidente, ya en el exilio, ambos señalaron que el apoyo que el presidente Rodrigo Carazo dio a la revolución sandinista fue determinante para el triunfo de esta. Ujú. Entonces, Costa Rica es esencial para cualquier resistencia nicaragüense, y esto lo saben con mucha claridad Daniel Ortega y su esposa, quienes estuvieron en Costa Rica. Su hermano Humberto también estuvieron en Claro, Costa Rica, toda la plana mayor de estos en sandinistas estuvieron Montes de acá, Oca vivían, creo ellos. Pues sabes en que, Escazú, en sí, Cartago. estamos conversando con el historiador Hugo Vargas González. Oyendo la historia que me estás contando, se me viene a mente algo que me sucedió en un viaje turístico, la única vez que he estado en Cuba con mi esposa, hace varios años, que yo salía siempre a la playa a leer, ¿verdad? Con un libro y a la salida hacia la playa siempre había un vigilante de seguridad, un tipo muy alto, grandote, muy cuadrado, se veía que era un tipo, un portachón, ¿verdad? Y un día, después de verme, seguro salir, tuvimos 5 días, creo que fue, no sé si a la segunda, la tercera, la cuarta vez verme salir a la playa a leer, me pregunta que si me gusta la política porque el libro tenía en el título la palabra política. Mm. Y entonces yo le digo que sí, que soy politólogo, y me dice, ¿de dónde sos? Su acento cubano. Y yo le digo que de Costa Rica. Me dice, yo conozco bien Costa Rica. Dice, yo peleé en África, creo que en Angola fue que me dijo. Estuve mucho tiempo allá. Dice, y cuando la contrarrevolución quiso acabar con el triunfo sandinista, yo estuve en toda la frontera de Costa Rica y peleé por el Zapoa y por todo eso. Y a mí, Mm. a mí hasta que se me paraba el pelo de oír eso, ¿verdad? Y él me lo contaba con mucha naturalidad de que conocía y me describía a plenitud muchos puntos de nuestra frontera. Te lo acoto para que veas que en esas circunstancias de suerte me topé yo con una información que muchos costarricenses habíamos oído del tema, pero en el caso mío logré tener una evidencia, yo como turista y él como exmilitar, ya nada más cuidando un hotel, de lo que había vivido él y del tiempo que había pasado en esta frontera nuestra defendiendo a los sandinistas de la contrarrevolución. De hecho, el militar que logra revertir los éxitos que la contra estaba teniendo en su primer momento contra los sandinistas fue el jefe cubano Arnaldo Ochoa, Ujú. que es enviado a Nicaragua precisamente para colaborar al respecto, y Ochoa tiene la genialidad de entender que la lucha que se está librando es una lucha antisubversiva, que tiene ciertas características concretas, no era una guerra convencional como la estaban formulando los sandinistas. Entonces no necesitaban MiG-21, que hubo un proyecto de traerlos, y de hecho hay No, un no, informe de inteligencia. ojo, ojo, ahora que decís eso, MiG-21. La semana pasada vi una noticia donde habían comprado unos MiG, el gobierno de Nicaragua, en la actualidad, Ortega, no sé si eran 7 o 9 de esos aviones, o
por supuesto que ya más actualizados, y esto quiere decir que Daniel Ortega sigue invirtiendo muchísimo en armamento, comprar armamento ruso y otras latitudes, lo cual también pone en perspectiva esto que vos nos decías de que hoy la política de seguridad de nuestro país con Daniel Ortega debería estar mucho más pellizcada, por llamarlo de alguna forma popular, en relación a lo que podríamos estar viviendo con la relación con nuestro vecino. De hecho, la semana pasada hubo un desfile del ejército sandinista celebrando su fundación y hacen un despliegue de armamento. Si uno comienza a verlo con atención, pues es un armamento más moderno, tienen más recursos. De hecho le habían comprado unos T-72, unos tanques, hace unos años a Rusia. Ahí están para generar un equilibrio, según ellos, dentro de Centroamérica. Eh, Bueno, habría que ver cómo está este juego de las Fuerzas Armadas, eso es otro gran tema. Lo cierto es que la seguridad en Nicaragua se ha reformado y reforzado notoriamente. Le cuento una pero anécdota Hugo, sobre... te vuelvo a interrumpir, que qué pena, pero quiero rescatar algo. Cuando vos hablabas de la DIS, ese es el trabajo exactamente de una dirección de inteligencia, Sí, estar claro. investigando cómo el vecino se puede estar armando, qué está comprando y estarle informando a nuestras autoridades, tanto a la Cancillería como al presidente de la República, de los riesgos que podamos estar teniendo con países vecinos que se están armando hasta los dientes o que tienen algunas intenciones de involucrarnos en algún conflicto. Bueno, yo no lo conozco, pero interpreto que la DIS debe haber reforzado su departamento de contrainteligencia por la presencia de las redes orteguistas en Ujú. Costa Rica. Es necesario, es necesario. Y no estamos hablando, por eso mencionaba la cultura de inteligencia, no estamos hablando de temas exóticos que a veces así se toman porque se pretende que nosotros no tenemos que andar hablando o mencionando estas situaciones porque Costa Rica es un país sin ejército y un país pacífico. A la luz del momento histórico que estamos viviendo, donde las amenazas a la seguridad nacional se tornan más intensas, en Correcto. concreto dos, una con el crimen organizado, donde la DIS tiene un rol que jugar, y otra con respecto a la situación, no solamente en Nicaragua, es la que tenemos más presente, sino en Centroamérica en general, en su conjunto, perdón. Ahí necesariamente tenemos que estar al tanto de qué es lo que pasa y de cuál es el rol de la inteligencia estratégica. Obviarlo es un grave error, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuando hablamos de terrorismo, perdón, de crimen organizado, lo vemos hoy muy fácil con el tema del sicariato. Y si queremos tener un ejemplo, también un momento, eh, pero que claro, de terrorismo, es el ataque a ese opositor nicaragüense que se perpetró desde Nicaragua. También el terrorismo, además del sicariato, podría ser un problema dentro del marco de esa seguridad. Sí, efectivamente, no es solamente una vigilancia la que desarrollan estos grupos. Por ejemplo, en el caso de los organismos de inteligencia orteguistas, ya llegan al punto de actuar con impunidad y perpetrar actos terroristas, porque Ujú. eso es un intento de homicidio, claramente lo es. Hay denuncias de secuestros, por ejemplo, y eso es algo que nosotros vivimos en los ochentas en la zona norte. Los atentados son un regreso a los ochentas en San Ujú. José. Aquí se vivieron varios atentados contra Alfonso Roelo, contra En Pastora, o intentos de atentados. Recordemos una bomba que estalló en un parqueo en San José, que se activó Correcto. por accidente y que en realidad iba dirigida a una oficina del ARDE, Alianza Revolucionaria Democrática, que se iba a reunir en ese momento. Parece que este atentado contra este opositor nicaragüense es un mensaje también. No me extraña, consecuentemente, que haya mucho opositor nicaragüense que se encuentre no en Costa Rica, sino en los Estados Unidos, eh, cuando pareciera que operativamente para ellos les resultaba más ventajoso estar en Costa Rica ante la gran presencia de nicaragüenses y una serie de condiciones que se les tornaba más, digamos, les facilitaba su trabajo, como sucedió en los setentas contra
contra Somoza y como sucedió en los 80 cuando una parte de la contra estaba acá. Bueno, esa es una situación que hay que analizar, las preguntas sobre hacia dónde va Nicaragua, una dictadura que hoy en día parece no querer ceder de ninguna forma, imitando lo que pasa en Venezuela, se da un resultado electoral sin pruebas, una victoria electoral sin presentar actas, simplemente se robaron las elecciones y así va, esa constante la vamos a ver Sí, también en sacando Nicaragua. a todos los medios de comunicación opositores, metiéndolos en la cárcel a opositores también del gobierno y a periodistas, y después sacándolos del país y quitándoles antojadizamente su nacionalidad para dejarlos como parias mundiales, ¿verdad? Sí, sí, además hubo 300 muertos en el 2018, También, ¿verdad? ¿cierto? Que fue gravísimo. Cuando uno encuentra ciertos grupos algunos grupos que se dicen de izquierda, porque una mayoría de gente de izquierda que ha reclamado al orteguismo sus actos y se han distanciado, pero hay otros con una tradición, diríamos, más estalinista en la línea de la Guerra Fría, Ujú. que justifican esas barbaridades y cuando hablan de sus experiencias en Costa Rica con respecto a su activismo y cómo lo seguían y cómo los vigilaban, que era cierto, los seguían y los vigilaban, pero no hay una proporción, claramente. Entonces sí se quejan de lo que vivieron, pero vuelven la vista a otro lado a la hora de hablar de 300 muertes y hablar de 25.000 exiliados y hablar de opositores en la cárcel, tanta represión, ¿verdad? Entonces, y hablar de expropiaciones de medios de comunicación, y no solamente de medios de comunicación, de cualquier activo de un opositor. Lo liquidan civilmente, no físicamente, pero sí civilmente. Civilmente, correcto. Entonces ahí estamos en una realidad que el problema es hacia dónde iría Nicaragua. En este caso nos formulamos, bueno, ¿qué puede pasar con Nicaragua? ¿Cuáles son los Hagamos, escenarios posibles? hagamos hagamos un corte comercial y Ujú. venimos a darle respuesta a esa interrogante que nos está poniendo don Hugo Vargas González, historiador, investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, quien nos acompaña aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y escuchando en esta cátedra, sin duda histórica y de realidad nacional, a don Hugo Vargas González, historiador de la Universidad de Costa Rica e investigador de la Escuela de Historia, quien en relación a una investigación, un artículo que recientemente publicó, estamos haciendo un análisis de lo que es la seguridad nacional
que es diferente, como bien lo decía él, a la seguridad ciudadana, pero que son dos caras de una misma moneda y que tenemos que poner mucha atención, porque quien no protege su territorio, quien no protege sus fronteras, quien no protege su país de las influencias negativas internacionales, pues corre el riesgo también de poner en riesgo, perdón la redundancia, a sus ciudadanos. Hugo, nos ibas a contestar o nos ibas a plantear la interrogante de hacia dónde va Nicaragua y lo que puede representar para Costa Rica como riesgo. Sí, el escenario inmediato que uno podría plantearse no es el de un conflicto militar. Esta vez podría no estar en el radar inmediato, pensemos que en los próximos 5 o 10 años incluso, eh, con lo cual la experiencia de violencia armada que se vivió en los 80 en nuestro país no necesariamente vaya a reproducirse en el corto o mediano plazo, pero lo que sí es evidente es que se rompe con algo que al país, que a nuestro país le conviene, y es una Nicaragua próspera, una Nicaragua que tenga un crecimiento económico saludable. Los nexos económicos entre ambos países se debilitan porque Nicaragua, al ser un mercado que pierde músculo, que pierde capacidad de consumo, pues ya no es tan representativo para nuestro comercio exterior, por ejemplo. Si nos vamos a lo interno de Nicaragua, hay problemas claros en las instituciones educativas, en las instituciones de salud, la gestión es una gestión que se enfatiza más bien en la represión y la seguridad. Ahora que estábamos conversando, le iba a contar una anécdota que ilustra esto que Cierto, le estoy yo te señalando. interrumpí, por cierto, cuando le ibas a contar. Sí. Estaba en la última vez que fui a Nicaragua, por cierto. Es un país que conozco muy bien, he ido muchísimas veces, fundamentalmente por actividades académicas, y la última vez que estuve ahí, si mal no recuerdo, fue en el 2016. Fui a comprar libros, pues, a hablar con colegas y siempre algunos contactos que uno restablece o mantiene. Y cuando estaba saliendo del aeropuerto, ya me dio la impresión a la llegada, le hago la aclaración que en los años previos había entrado por tierra. Ajá. La última vez que fui, y que fui por el aeropuerto, noté un aeropuerto cuya infraestructura estaba en decadencia. Entonces uno veía que habían malos olores de fondo en la sala de espera, eh, caminaba un poquito y veía que había descuido, eh, que habían locales comerciales que ni siquiera se habían construido. Un aeropuerto que lo recuerdo cuando se reinauguró por su construcción, ahí del 2003, 2004, era un aeropuerto muy bollante, con mucho dinamismo, y ahora era otra cosa, más o menos unos 12 años. Pero es por el contrario, en donde se evidenciaba un mejoramiento notable era en la seguridad. Ujú. En el equipo que están utilizando ya en ese momento, antes de la represión, la presencia de agentes, uno no nota, tal vez hay asuntos que a uno le llama la atención, cómo circulan, cómo hay cámaras, cómo hay ciertos aparatos de identificación facial. Entonces, eso nos refleja cuál es el énfasis de la dictadura. Las inversiones que se realizan fundamentalmente son para la preservación del poder, descuidando otras cosas, descuidando la educación, descuidando la salud. Claro. En la infraestructura, bueno, se ha visibilizado porque hay presencia china y hay un interés incluso derivado de futuras inversiones. Vean lo que el canal, la construcción del canal, cómo ha servido de pretexto para expropiar y, por supuesto, favorecer en esa línea de cleptocracia que hablábamos. ¿Quiénes están aprovechando de esas tierras expropiadas? ¿Cuántos nicaragüenses sufren la expropiación en las ciudades ante intereses económicos de otros agentes que llegan? Que es una realidad que se está dando y sobre la cual creo que los medios de comunicación debieran investigar y profundizar más. Entonces, en ese marco, eh, lo que hay es un escenario de una economía nicaragüense debilitada con mayores crisis sociales que van a terminar impactando a Costa Rica. Las migraciones desde Nicaragua hacia Estados Unidos han aumentado notoriamente. Hay un proyecto del gobierno de Nicaragua de ejercer un control muy directo sobre las remesas, Ujú. casi que no solamente que se hagan a través de los medios tradicionales, sino que ellos tengan el control
de ese flujo de dinero y la información directa. Entonces, cuando usted nota eso, es el escenario de una casi totalización del sistema político y económico en favor de una camarilla en el poder. ¿Cuál sería el impacto para Costa Rica en ese sentido? Mayores migraciones de una población con problemas sociales muy serios, con mayores tasas de analfabetismo, con problemas de salud, que Costa Rica, como ha hecho siempre, termina asumiendo. Entonces, ese es el problema inmediato que nosotros debemos observar. Adicionalmente, en términos de seguridad nacional, insisto, no veo una crisis militar en perspectiva, pero sí una agudización en el funcionamiento de las estructuras criminales. El hecho de que Costa Rica, como circuló la semana anterior, tenga un peso muy relevante en el tránsito de cocaína, eh, que en cierta forma compite con México, eh, tiene que ver con otros aspectos también. El vínculo, por ejemplo, con el narcotráfico que se desarrolla en Nicaragua. Honduras siempre ha sido una plaza importante para el narcotráfico, desde aquel narcotraficante Mata, que tuvo mucho peso, mucho poder, pionero en estas actividades. eh, Honduras no ha dejado de serlo, además, el presidente anterior está en la cárcel A la por cárcel vínculos con por el lo mismo. narcotráfico. Entonces hay una dimensión regional que no podemos obviar y que se está tornando más intensa. Entonces la dictadura en Nicaragua, al no tener contrapesos, al no tener estructuras judiciales y policiales independientes, conducen que sean un escenario atractivo para que las mafias del narcotráfico entren en acuerdos con el gobierno del norte y faciliten, por cuestiones geográficas y por cuestiones de recursos, todo ese potencial para a su vez abarcar a Costa Rica en ese contexto de tránsito y de bodegaje, incluso de las mercancías del crimen organizado, que no solamente es la cocaína, ya estamos No, entrando a tiene otro negocios paralelos, ¿verdad? O sea, la trata de personas y tráfico demás, y bienes, bueno, el bien lavado de natural, dinero, bienes claro. arqueológicos, etcétera. Entonces, ve el oro, el tránsito de oro, lo que nosotros vivimos en Cruzitas, ahora, Ahí está. estos nicaragüenses no salen de Nicaragua con tanta facilidad en un régimen tan controlador. Son miles que vienen para acá y que el ejército nicaragüense lo permite porque el negocio del oro se va para el norte. Y Claro. eso es una suerte Y cuando uno también de actividad revisa criminal. las exportaciones de Nicaragua de oro, aparte del mucho oro que ellos tienen y que están sacando, seguro algún aporte también de esa exportación Así, hace el robo de oro en Costa Rica. sí, claro. Eh, bueno, ahora que hablamos de estructuras criminales, desde el lado costarricense es muy sospechoso que eso funcione con tanta facilidad. Es un Ujú. problema permanente. ¿Qué está pasando ahí? Sí, inclusive, Solamente dejo la pregunta. inclusive la actual administración se plantea en estos días sacar un oro de Corcovado, donde no tiene ningún sentido, y en una zona que está siendo avasallada por los coligalleros, como es el caso de Crucistas. La actual administración se hace de los oídos sordos, dice que va a hacer algo, le da largas, ya sabemos que el litigio que había con la empresa Infinito ya murió, y no Ujú. se toman decisiones en relación a lo que acontece ahí. Entonces termina uno concluyendo lo que vos estás diciendo, Hugo, que da la impresión de que hay compadre hablado. Ahora, Hugo, nos están quedando alrededor de 2, 3 minutos. Volvamos al papel de la DIS y de la estrategia, porque lo que nos estás planteando vos a todas luces en esta investigación histórica y esta investigación que desarrollaste para tu artículo, eh, ¿cómo deberíamos estar replanteándonos en Costa Rica esta crisis que ya está y que se avecina, que podría ser mucho más ruda si no le ponemos la atención debida? Desde lo que es propiamente la DIS, creo que hay que retornar al proyecto de un marco jurídico adecuado. Señalaba el antecedente del proyecto que presentó don Mariano, que aún así no era satisfactorio, era un paso positivo, indiscutiblemente, sobre todo porque puso en el debate estos temas, hay que volverlos a poner en debate y hay que plantear una reforma real que implique un fortalecimiento de las actividades de la DIS y de un contenido presupuestario, posiblemente dimensionándole una reestructuración mayor de los servicios de seguridad en Costa Rica. Ese macroministerio de Seguridad Pública creo que no es viable y se nota en los problemas logísticos. Creo que habría que plantearse la posibilidad de un Ministerio del Interior y un Ministerio de Seguridad, que ambos tengan sus propias competencias, de manera que se Ujú. torne más eficiente el trabajo y ahí el raíz, circunscribirse
en una posible subordinación a un ministro del Interior. En una democracia, estos organismos están supeditados al poder político, no tienen ¿Y, autonomía como en una dictadura. y has analizado un ministerio del Interior o retomar el Ministerio de Gobernación que está adscrito a seguridad? Lo que pasa es que ya han pasado muchas décadas desde que desapareció el Ministerio de Gobernación como ministerio aparte. Ahora hay Ujú, un viceministerio de Gobernación dependiente del Ministro de correcto. Seguridad. Incluso la Guardia de Asistencia Rural dependía del Ministerio de Gobernación. Pero ahora podríamos considerar la eventualidad de que la Policía de Fronteras, que la Policía Aeroportuaria, que la Policía de Migración, que la Dirección de Inteligencia y Seguridad, por ejemplo, pertenecieran a este Ministerio del Interior, que Interesante. supusiera un control del territorio, saber qué es lo que está pasando, con un marco jurídico adecuado, donde hayan controles efectivos desde el Poder Judicial, desde la Contraloría, por ejemplo, que eso no se establecía con claridad en el proyecto de don Mariano. Es necesario porque, como le insistía o le indicaba hace poco, en una democracia y en el ciclo de inteligencia, que es parte de cómo se toman las decisiones y se desarrollan, todo comienza desde el poder político y termina en el poder político. Las directrices las marca el poder político y la información y el análisis de esa información organizada que se recibe es para la toma de decisiones por parte de los actores políticos. Entonces, ese marco jurídico se torna muy necesario. El gran problema es que ni siquiera hay un debate para eso. Lo hubo, y ese es, insisto, el gran mérito que se dio, comenzó trabajándose un tanto desde el gobierno de doña Laura Chinchilla, después del gobierno de Luis Guillermo, con el impulso y la motivación que le dio don Mariano, pero después cayó. Ujú. Ya cayó y no volvimos a nada y estamos en una zona oscura, en un contexto más gravoso que el de hace unos años, lo que es más serio. El tiempo ya se nos está agotando y no nos estamos planteando con rigor qué hacer con los organismos de inteligencia estratégica de nuestro país. Hugo, buenísima la conversación. Nos hizo falta más tiempo para desarrollar todavía más sobre el tema de la DIS, pero creo que tendremos nuevas oportunidades. Invitar a la audiencia y a los televidentes a que vean tu informe. Por cierto, ¿dónde lo pueden localizar? Yo lo tengo, pero ¿dónde pueden ingresar ellos para ver esa investigación que vos desarrollaste? Bueno, hay se llama revista Anuario de Estudios Centroamericanos, que es una revista que tiene ya 50 años este Ujú. año. Es precisamente el último número, el número 50. Ahí se encuentra, ahí se localiza. Pueden buscar en el buscador de Google, por Ok, voy a ver si lo subo yo. ejemplo, cualquier otro Ujú. buscador, Voy a ver si y yo lo con Anuario subo de Estudios también. Centroamericanos. Lo que vos me pasaste lo subo ahí al Perfecto. chat para que lo puedan disfrutar también. Muchas gracias al historiador e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, Hugo Vargas González, por habernos acompañado, pero sobre todo a ustedes, a quienes esperamos el próximo miércoles, porque recuerde que ahora Café y Palabras es lunes, miércoles y viernes, siempre a las 10 de la mañana. Entonces, nuestra próxima cita el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.